Hola, bienvenidos a Hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. Hoy hablo con Philip Nell, alguien a quien conocía, de que coincidíamos en SAP Formación, porque los dos hemos dado formación en SAP, pero bueno, realmente hablamos en un evento que coincidimos y desde entonces hemos seguido en contacto en redes y en distintos eventos. Y bueno, puedo decir que estamos más o menos en la misma onda. Somos más o menos de la misma generación, llevamos un tiempo en SAP los dos y compartimos cierta forma de pensar. Bueno, pues realmente, pues, ¿para qué voy a presentar yo a Philip si se puede presentar él? Buenas, Philip, cuéntanos. ¿Quién Sí, eres? ¿Quién es Philip? sí, Antonio, primero muchas gracias por la oportunidad hoy de hablar contigo sobre SAP para hoy con un foco más en SAP Analytics, que también es mi terreno base, para decirlo de una manera. Me llamo Philip Nell, llevo desde el 98 en el ámbito de SAP, empezando en Walldorf, donde tuve mi primera estancia. Y luego a principios de 2000 me vine a España con SAP y ahí es donde yo empecé de forma ¿cómo se puede decir? Más exclusiva de dedicarme ¿Mm? a lo que entonces era lo que hoy se consideraría SAP Analytics, que en aquel momento no se llamaba así. Mm. ¿Ha habido algún cambio de nombre desde entonces? O sea, empezaste en el 98 en Baldors y luego te viniste para España, Sí, pero tú español no eres, ¿no? Aunque no, ya te podemos... bueno, de corazón, seguro que hay una gran parte ya española. Soy de origen alemán, he estudiado en Alemania, soy de Múnich. Estudié en la Technischen Universität en Múnich, con informática, con una profundización en bases de datos relacionales. ¿Mm? Y cuando se vio el fin de la carrera, pues por un contacto que tuve anteriormente en unas prácticas, apliqué en SAP Alemania sin saber muy bien ¿Mm? lo que realmente era, ¿Lo que era? Ah, muy bien. lo que era. Pero me acuerdo a la entrevista que tuve con mi primer jefe, Wolfgang Becker, que fui a la entrevista al EVZ, lo que ahora es el edificio 1, en el emblemático edificio de SAP en Vale. Walldorf. Me fui a la planta de arriba para esta entrevista y fue muy impresionante porque me preguntaba quizás 10 minutos sobre lo que yo estaba haciendo hasta entonces, la carrera, Ujú. etc. Luego empezaba a contar lo que estaban haciendo en su grupo, que se llamaba entonces el Advanced Technology Group. Y mientras me lo estaba comentando, yo cada vez me sentía más como un niño pequeño. Y le dije, pues esto es Bundesliga, ¿no? La primera liga alemana. Y Sí. se puso atrás, se sonrió y dijo, no, no, esto es Champions League. Y luego estuvimos hablando media hora sobre fútbol y en la misma entrevista me dijo que se me enviará un contrato y puedo decir que estos, no llegando a 2 años en Waldorf, es un tiempo al cual miro atrás con mucha gratitud. ¿Mm? Tuve la mejor escuela posible. En el ámbito donde trabajábamos nos dedicábamos a la optimización de la interacción de los diferentes sistemas de base de datos con el sistema de Ujú. ABAP. Y tuve la gran suerte de trabajar con muchos compañeros muy buenos, muy experimentados en la optimización de las bases de datos, desde Oracle hasta los DB2, Informex en aquel momento. Sí, que usaba con el sistema básico y ahí es donde yo aprendí todo sobre ABAP contra bases de datos. Tuve en Ujú. directo contacto con los desarrolladores del Optimizer de DB2 y
de este conocimiento, de esta comprensión de cómo interactúa un sistema basado en ABAP, pues sigo viviendo hoy. Obviamente las características se han cambiado, la forma como se procesan las queries entonces y hoy en día con las diferentes arquitecturas que hay, los cambios que había, pues sigo viviendo de esta forma de pensar y acercarme a ciertos problemas que me Sí, encuentro sí. en mi trabajo, ¿no? Tú viviste el nacimiento del BW y bueno, toda la evolución que ha habido, que ya ahora hablaremos con todos los cambios de siglas, productos, todo lo que nos encontramos ahora. Sí, sí. Dentro del entorno SAP, ahora mismo, ¿cómo te defines? ¿Aprendiz, maestro, arquitecto, consultor? Yo diría depende del campo de actuación, ¿no? En BW creo que tengo un buen conocimiento funcional, más orientado a backend de toda la vida. Los últimos años me han llevado a profundizar notablemente en tecnología HANA. HANA no es magia, sino es un software que funciona bajo ciertos criterios de una manera. Tiene muchos aspectos que para mí me siguen convenciendo, gustando mucho del punto de vista también académico. Pero también hay otras cosas pues que tienes que hacerlo bien, entender lo que realmente está pasando, lógicamente también y tecnológicamente en una base de datos. Y en este ámbito me clasificaría como un arquitecto de soluciones, ¿no? Muy Eh, bien. en otros ¿Dónde ámbitos, te, pues... perdona, ¿dónde te puede encontrar la gente? Me puede La gente. encontrar en el LinkedIn, por supuesto, vía Sulzer España, la empresa donde trabajo ahora y que soy el responsable operativo aquí de la sucursal en España. Y ahí es Muy donde bien. puede encontrar fácilmente, ¿no? No poner las referencias. Decías que empezaste en el 98 y directamente en SAP, o sea, mejor no se puede empezar. Y además, sabiendo alemán, que al principio eso ayudaba bastante. Pues la verdad es que obviamente, especialmente si miramos a los nombramientos de tablas en R3, entonces, ¿cuáles son? Los BUCA-RS o... Vosotros Bueno, entendéis eso, los nombres de los campos, los nombres de las tablas. es Claro, que son los que no somos. abreviaciones que un alemán nativo, pues obviamente tiene más facilidad de sacar el sentido. Para alguien que no habla alemán, eso tiene que ser aprender las siglas. Incluso a veces te ponías a debuguear y los comentarios no estaban en inglés, algunos estaban en alemán también. Eso es correcto, correcto. Entonces eso ayudaba un poco. Y bueno, desde que empezaste hasta ahora, ¿tú crees que SAP ha cambiado mucho? Yo diría muy notablemente, Ujú. especialmente en la parte de analytics, y también en la parte de lo que es el backend. Sí, Se puede observar un cambio funcional que va mucho más allá que unas nuevas versiones de producto, tanto para el backend R3, FF, según como se llamaba sí. el nombre, al S4 y también ahora en la parte de Analytics de BW. Bueno, había una temporada hasta que se llamaba BIW, Veis, que tenían, sí. que luego era BW, luego era BI, luego era BW otra vez, y ahora pues con la llegada de Data Warehouse Cloud, DataSphere. bueno, Cloud, ahora nombrándose DataSphere, pues ha cogido una velocidad de cambio muy, muy, muy notable, con un cambio también conceptual serio. Y estamos en unos tiempos de cambio generalizados que solamente hemos empezado con la llegada de las grandes redes neuronales que están ahora Sí. hablándose mucho, ¿no? Como tú dices, esto de SAP puede ser divertido con todas estas cosas. Sí, bueno, yo por lo menos he tenido la gran suerte que mi trabajo durante
a estos más de 2 décadas nunca me aburrí. Ujú. Facilitó una libertad geográfica también. Estuve trabajando en muchos sitios diferentes. Estuve también un año en Australia. Y lo bonito de trabajar en informática en el ámbito de SAP es que mientras el otro cree que sabes, puedes, puedes ir a vivirte a este sitio, ¿no? Aparte, obviamente hay restricciones de visado y tal, pero no es como para un abogado o un médico que tiene que Sí. cumplir con criterios formales en un otro sitio para poder ejercer ahí. Y esto es una de las grandes cosas. Sí, no hace falta estar colegiado con tener cierto conocimiento. Correcto. Bueno, tenerlo o que crea que lo tienes, como has dicho, con que el otro crea que sabe, ¿sabes? Mientras lo crean, inicialmente puedes empezar, que luego si sobrevives en el sitio no, ya es otra cosa, pero por lo menos esto no, para mí nunca fue un problema con que yo me encontré en esto, en este tiempo. Eh, Está claro. Bueno, está claro que todos estos cambios a S4 o a las nuevas herramientas de data, de Mm, analytics, están basados en HANA. HANA es el gran cambio de SAP, sobre todo, bueno, que en S4 pues ya no puedo tener otra base de datos, tengo que tener HANA. mm. ¿Y qué opinas de la gente que piensa que lo de HANA es, bueno, yo cambio la base de datos y todo va a ir más rápido, punto, ya está, porque con HANA las cosas van más rápidas? SAP Creo que no HANA, es así de sencillo. yo me acuerdo cuando llegué a Australia, ahora NTT Data Australia, fue una consultora que posteriormente fue comprado por NTT. Una de las razones era en el 2012. Estaba trabajando como freelance. em, Era la imposibilidad casi de poder trabajar con SAP HANA. Y la verdad es que al principio tampoco no me... mm, tenía mis dudas sobre sus capacidades y me acuerdo Ujú. que en esta consultora donde me fui a trabajar, también gracias a todos ellos que me dieron la oportunidad de empezar ahí, em, tenían su propia, tenían una instalación on-premise de SAP Ujú. HANA de 256 gigas y era con BW 7.3, la primera versión de BW que funcionaba sobre Ajá. HANA. Y lo primero que hice fue crearme una tabla de 500 millones de registros y empezaba a navegar con Visual Intelligence, se llamaba Sí. el producto entonces, y vi que sobre una tabla con cierta anchura en número de campos y Ujú. 500 millones de registros, que ya era una Bastantes. tabla de cierto tamaño, yo podía navegar y agregar de forma casi constante en el tiempo y crear cualquier desglose medianamente consumible por un humano, quiere decir Ujú. Sí. filas y 30 columnas. Una hoja de 20.000 filas, pues para un humano ya es un poco difícil, ¿no? Sí. Por pedirte te lo piden, pero luego dices, a ver, ¿cómo? ¿Para qué? Eso es. Pero yo podía trabajar sin ningún trabajo adicional de optimización y yo sabía cómo optimizar acceso, entendía dónde mirar. Podía trabajar con esta magnitud sin trabajos adicionales. Y en este momento yo tenía claro que aquí hay algo que va a cambiar la forma como podemos pensar aplicaciones de forma drástica, ¿no? Ujú. Y justo esta observación sigue siendo para mí el factor central de valor añadido de SAP HANA. Es esta increíble capacidad de agregar en forma o de forma casi constante sobre un volumen alto de Ujú. datos. Esto es para mí la funcionalidad principal o el valor principal añadido. Si es una Ujú. tabla base, ¿no? Y alrededor de este cambio se ha creado con SAP HANA una tecnología que, como digo, para mí tecnológicamente me gusta mucho, no solamente porque me da comida, sino también porque
desde el punto de vista de lo que se ha creado ahí. Me parece una muy buena pieza de software, para decirlo de una manera, ¿no? Y lo estoy observando en el día a día todavía. Trabajo en algún cliente del sector de automoción que tienen sistemas de BW on HANA muy notables de tamaño, de máquinas de las más grandes que puedes de momento comprar para instalar un sistema HANA, y las cosas que se pueden hacer con HANA, sea con BW o sea de forma nativa, y con S4 especialmente. Yo creo que quizás el sistema S4 ahora es mucho más que un sucesor de un F, WordPress si no o es, DCC o como lo quieran llamar. Sí. eso es como, es para mí la aplicación, el vehículo que capacita a una empresa de ser una empresa inteligente, ¿no? Con sus posibilidades de analíticas in situ, con las aplicaciones que puedes crear ahora ahí, que incluyen de forma transparente analítica y hasta machine learning y cosas así. Pues es mucho más que un simple sucesor de un FF, para mí, por lo menos. Sí, sí, pero yo creo que la clave está en eso, que los clientes se tienen que parar a repensar los procesos, Sí, porque ahora hay cosas correcto. que se pueden hacer que antes no eran posibles con la tecnología que había. No nos En el hemos caso de HANA, de imaginarnos las posibilidades que hoy son posibles, ¿no? En el caso de HANA, tú llevas ya más de 10 años trabajando y ves cómo evoluciona el producto. Y Mm, S4 también, desde que sale en 2015, han pasado 8 años y versión a versión ha ido mejorando. mm, Lo que no tiene sentido es que yo quiera seguir haciendo los mismos procesos que hacía antes, programando de la misma forma, haciendo la misma analítica. No tiene sentido. De hecho, cuando aparece HANA la primera vez y se habla de base de datos en memoria, empiezan a lanzarse mensajes como BW desaparece y tal. Y entonces se crea cierta confusión. Y luego no es que BW mm, desaparezca, BW se rehace y se rediseña para aprovechar todas las potencias de HANA. Primero ahí está el BW on HANA y luego el BW for HANA. sí, Es verdad también que ahora hablaremos de esa evolución, que mm, con tanto cambio, pues los clientes llegan a un momento que se pierde. Y hay gente que sigue teniendo eso, un BW clásico, y entonces no entiende si me tengo que ir al BW on, al BW for, al Data Warehouse Cloud, si cojo HANA Cloud, si ahora me hablar del Data Sphere, hace unos meses me hablaban del Bridge, entonces los clientes se pierden. Y yo creo que SAP sigue evolucionando, pero los clientes evidentemente no siguen ese ritmo, si posible. Yo creo que ¿Cómo ves toda esa evolución? la evolución y no solamente en SAP, sino en todo el ámbito tecnológico, ha cogido en estos últimos años una velocidad Sí. que también para una persona que se interesa por todo esto es difícil de absorber, ¿vale? Y Ujú. cuando para ti un sistema es una mera herramienta para para tu trabajo diario, para nosotros, tú y yo, pues el sistema SAP es como el centro, ¿no? de Sí. nuestro ser, ¿no? Para decirlo de una manera, y nos Ujú. interesamos más que un trabajo. Pero si miras a un director comercial o cualquier persona que trabaja con un sistema SAP como usuario final, es solamente una pequeña parte, quizás, de su Ah, trabajo, ¿vale? Entonces, es lo que quieres vender más y ya está. no se va a sentar en su tiempo libre para, para intentar entender qué es lo que le aporta una base de datos adicional. Y también me puedo imaginar que los saperos con los que estamos trabajando en este ecosistema de IT están siempre tan liados Sí. que les cuesta, o les puede costar, no quiero hablar de aspectos absolutos, sino percepciones mías, que les puede costar en entender los cambios, primero la existencia y Mm. la existencia de las posibilidades, y ubicarlos correctamente Ujú. en un plan de cambio también profesoral, ¿no? O profesorado, ¿no? Sí. Y algunas veces pienso que quizás
o sea, no haría mal si revendería de nuevo S4, desde el punto de vista de Claro, qué son las posibilidades que existen, porque son, en algunos casos, son exorbitantes y no tengo claro cómo es la- yo, el yo creo que conocimiento sobre la existencia de estos cambios, ¿no? Yo creo que el mensaje no llega. Y eso que SAP, eso tiene muchos webinars, tienes muchas formaciones, tienes muchas cosas accesibles. Mm, Quizá demasiada, pero el cliente al final todo eso no lo llega a percibir. mm, Entonces al final lo que ve es un poco en el cambio S4, que me estás obligando porque me pones la fecha de 2027 y entonces lo voy a hacer porque no me queda más remedio y lo que voy a hacer es como voy alargando la decisión en el tiempo, lo voy a hacer deprisa y corriendo y no me voy a parar a pensar. Oye, pues mira, todo esto ahora lo podría hacer de otra forma. ¿Por qué? Porque no ven ese valor, no les llega, aunque se intenta transmitir. Porque claro, comunicar no es vomitar información, es hacer que esa información llegue a quien debe llegar. Entonces, no, por no, mucho que yo haga webinar, que yo haga eventos y tal, si al final eso no llega al receptor, tú puedes exacto, emitir toda exacto, la información o comunicación que quieras que no vale para nada. exacto, Entonces, exacto. Y no y yo sé, creo que ahí jugamos un papel todos, tanto los partners como el propio SAP, y los clientes también tienen que ser receptivos en ese mm, sentido, tienen que levantar la cabeza, mm, tanto los consultores que llevamos un tiempo como los clientes, de ver lo que hay ahí fuera. Pero están un poco como a la defensiva. No, esto lo voy a tener que hacer, voy a tener que migrar, pues porque me estás obligando, porque no me queda más remedio, pero no veo esos beneficios. mm. Y yo creo que Yo creo que beneficios está, puede yo, haber y muchos. sí, estoy completamente de acuerdo en eso. ¿Que me Eh, va a costar dinero? También. Pero sí, bueno, hay que ver un poco. pero que yo creo que también SAP está ahí dando ayuda para entender qué son estos cambios, siempre y Sí. cuando no es que te lo cuentan para cada caso en concreto, ¿no? Pero eso también es quizás un poco trabajo de las empresas de servicio, de explicar el valor adicional, que no solamente es una continuación de la VA01 en un vestido diferente, Ujú. sino la aplicación de introspección de los datos disponibles en este sistema, ¿no? Para muchas empresas, especialmente las llamamos SAP-céntricas, ¿no? Que tienen Sí. un sistema SAP central donde pasan gran parte de sus procesos más importantes. Yo siempre hablo de valor informacional por gigabyte almacenado. Ujú. Y yo tengo una base de datos de, digamos, 1 terabyte, ¿vale? Pero que sí que es mi historial transaccional para todo que es este diseño de producto, desde el proceso comercial, los procesos de facturación, los procesos de compra, y todos los procesos financieros conectados a esto. Esto, en este terabyte de dato hay muchísima información. Mientras Mm. generándome 1 terabyte de imágenes Sí. es nada. Sí. Entonces, aprovechar este valor informacional y hacerlo fluir de vuelta en una ayuda o en una automatización de la ejecución de procesos, creo que ahí hay mucho valor que se pueda aportar a justo estos procesos. Yo siempre hablo de la ayuda F4, que Sí. Sí. quieres comprar algo, ¿vale? Sí. Y buscas ser un proveedor y haces clic F4. Entonces, ¿qué puede pasar en esta ayuda F4? Pues te puede dar los proveedores que te venden esto ordenado alfabéticamente. Poco valor aporta eso, ¿no? Poco valor. Y luego te puede ordenarlo por los precios actuales que tiene mantenido el sistema. O sea, es un poco más. Ujú. Pero luego puedes incluir el número de retornos de estos Ujú. materiales y Sí. una evolución de. Y luego puedes mirar también a la puntualidad, dependiendo de El la. pago, ¿no? O de entrega o de. Ujú. Eso es. Entonces, detrás de este pequeño botón F4, esta lista, selección
de un proveedor, puedes incluir un montón de analítica. De repente tenemos una introspección, una valoración de un dato que tienes disponible de una manera que pues en FF no nos lo hubiéramos pensado, no nos hubiéramos Sí. atrevido de pensar. Y esto es Analytics para mí hoy en día, ¿no? La integración de este conocimiento adicional directamente en los procesos de negocio, ¿no? De hecho, muchas de esas analíticas vienen embebidas en el propio S4. Exacto, exacto. El Embedded Analytics, Tienes, el Embedded Machine Learning, son escenarios que están ahí, que se ujú, pueden usar. Mi compañero Antonio hizo una charla sobre este aspecto en un evento de AUSAP no hace mucho tiempo. ujú, sí, Y yo creo que es el siguiente paso de interés de creación de valor para los procesos de negocio. ¿Que exigen una ujú. cierta tecnología mínima? Sí, correcto. Es así. A nivel de datos y de BW, un cliente que tenga un BW clásico, que no esté ni sobre HANA ni en un HANA, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir con eso? Es que depende cómo quiere analizar su dato. Si quieres Ujú, analizando su dato en la manera como lo ha hecho hace 10 años, que saca un informe con unas cifras y unas granularidades comestibles para un cerebro humano, entonces seguirá haciendo esto, ¿no? ujú, Tengo que admitir que creo que desde hace, bueno, sí que entré en un sistema de W sin HANA ujú. hace 2 años, pero fui muy brevemente, ejecuté el RSA-1 y me pregunté de cómo he podido aguantar ¿Cómo eso era? durante Sí. tanto tiempo. Y, pero en general, hace años que no he entrado en ningún BW sin Ujú, HANA. sí. Entonces, se puede hacer hasta el 2027, 26, pero 27. la, ¿cómo se puede decir? La forma de interactuar con datos y resultados es que no tiene nada que ver, ¿no? Vale, entonces imaginamos que esos clientes que están ahí quieren dar el salto. ¿A dónde saltan? ¿A BW on HANA, for HANA, a Datasphere? ¿A dónde saltan? Bueno, alguien que salta ahora de BW, Alguien con presupuesto ilimitado. Vamos a suponer que presupuesto ilimitado, ¿dónde voy? es que depende de dónde está. Está, Si tiene está con por un delante, W clásico, con la RSA1 ahí tan mm, bonita, tan es que de funcional. ahí depende si está todavía con los flujos antiguos de una versión 3X que vino, no sé, me acuerdo muy bien, en 2004 o 2005. Y todavía hay alguno, ¿no? Que está con una 3X. Pues entonces tiene un trabajo que es mover todo esto que es compatible con 7 y luego pues ir a BW. On HANA tiene la limitación del mantenimiento limitado, pero también funcionalmente el BW for HANA, que esto al principio cuando salió BW for HANA no era tan notable. Ahora sí que se puede decir que hay diferencias funcionales notables en la forma como modelas Ujú, y en el uso de las herramientas, también para los desarrolladores, aunque esto para, ¿cómo se puede decir? Para alguien que tiene que sponsorizar, esto quizás no tiene tanto valor, pero yo estaba acostumbrado durante décadas, entre comillas, trabajar con la RSA-1. Ahora trabajo con los modeling tools y ujú. me cuesta entrar en la RSA-1 Claro. por lo incómodo lo que me parece comparado con utilizar los modeling tools, que a su vez Sí. me costó acostumbrarme a ellos. Ah, no, en su momento. Pero claro, todo cambio cuesta al final. Todo cambio cuesta, pero te tienes que ir adaptando. Y el BW, y también en los clientes donde estoy, que son algunos que son de tamaño medio, otros son de tamaño muy grandes, um, tiene unas fortalezas que están ahí. Es muy factible crear sistemas muy robustos
con un control del metadato también muy amplio, metadato técnico, ¿vale? Sí. Y ahora, pues con la llegada de Data Warehouse Cloud y de Datasphere, ¿dónde nos encontramos? Pues por un lado, BW for HANA va a seguir siendo mantenido hasta el 2040, por lo tanto, no es algo que desaparecerá entre poco, pero mi propia experiencia con Datasphere y su versión anterior, o llámalo como quieras, que ya no sé si hablar de versiones, es que hay una fuerte orientación a la simplificación del acceso al dato para personal no técnico. Y esto también se puede pensar, entre comillas, porque existe un HANA Cloud por debajo que mantiene las características de una base de datos de SAP HANA, ¿no? Esta capacidad de agregación, justo la que he comentado, ¿no? Y por lo menos lo que estoy observando en nuestros clientes, yo mismo estoy trabajando ahora en 3 clientes con temas de Datasphere. Sí. Y la aceptación de momento de Datasphere, por lo menos en Centro Europa, es notablemente alta para lo que yo me hubiera esperado, ¿no? Esperado. Y, Y les salen los números, porque luego a nivel de precio, cualquier producto on-premise frente al cloud, enseguida la gente empieza a hacer números y dice, es que no me salen. no me he metido en sus cálculos de ROI. Instalaciones están ahí. También Alemania y Suiza son mercados, ¿cómo se puede decir? Por lo menos Alemania seguro es un mercado de casa, no es el mercado Potente, sí, sí. de casa Sí, de SAP, siendo una empresa alemana, ¿no? sí. Aunque quizás no sé ahora si el mercado americano es el más importante desde el punto de vista de revenue del Bueno, país, ¿no? Pero mirándolo desde el punto de vista funcional, es un cambio notable, conceptual, muy notable. Si miras, no sé si has mirado el anuncio de Datasphere sí. desde hace un mes. Si te fijas, el cambio conceptual muy notable a que me refiero es que el ABAP está casi desapareciendo en el ámbito de Sí, sí. Analytics. Tanto en Analytics Cloud no hay ABAP, en Datasphere no hay ABAP, en los productos anunciados que se van a integrar, Databricks, Colibra, todo esto no es ABAP. Y me queda un poco de ABAP en el Bridge. Claro. Y ya está, ¿no? Y eso es un cambio que creo que deberíamos, los que estamos metidos en esto, estar muy conscientes de esta evolución. Porque el BW for HANA, ahí sigue habiendo ABAP, Sí, por ¿vale? supuesto. Ahí, pues, Sigue siendo on-premise, con transformaciones, cambian la forma de modelar y tal, pero sigo teniendo ABAP. Es más parecido, digamos, a lo que ahora hay. es lo ¿Vale? que Esto que, estamos acostumbrados, ¿no? claro. Como hemos hablado de formación, nosotros estamos dando este curso de SQL Script para, Sí, para BW y BW for HANA. sí. Y noto que muchos de los asistentes, bueno, tienen una motivación para participar en este curso, ¿no? Tienen esta forma de pensar del ABAP, pero clásico, para decirlo de una manera, ¿no? Sí, 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 sí. Y también el ABAP ha cambiado o se ha ampliado Claro. en tantos aspectos de este 7.5. Tú que estás muy cerca de Sí, sí. tecnología de desarrollo, la llegada de las vistas CDS, Claro, es que ahora.
Ahora mismo hay muchos programas de los que hay hechos que no tienen sentido con una vista CDS. Mm, Yo doy formación también en la parte de desarrollo y siempre les pongo ejemplos de, venga, vamos a hacer un programa o una aplicación UI5 de la tabla que queráis y en media hora lo hacemos. eso es. Tengo que localizar el CDS, tengo que saber lo que tengo, dependiendo del CDS, entonces eso también es Mm, importante. Como dices, es un cambio de paradigma un poco de todo. mm. Pues, al Y, final el tema... sí, perdón. Sí, Perdona, sí. sigue, sigue. No, y No, te decía, en el tema, en el tema de datos, en el tema de datos, que decías BW Data Warehouse Cloud o Datasphere o como se llame, hay que pensar de otra forma. Sí, exacto, porque si miras el concepto de CDS, que es para mí el vehículo o uno de los vehículos centrales de lógica en un S4, ¿vale? Se basa en nada sorprendente tampoco, estamos trabajando con bases de datos relacionales, pero volvemos a una expresión rotundamente relacional. Al final son queries, Que ya son está. SQLs con metadatos adicionales que el SQL normal no es capaz de absorber, pero se diseña lógica de forma relacional. Sí, sí. Y eso es lo que también está pasando en DataSphere. Ujú, Y porque hemos estado tan poco relacionales por una incapacidad del ABAP SQL, ahora se llama ABAP SQL, ya no OpenSQL, ujú. Sí. de expresar lógica relacional, si te lo piensas, Ujú. ¿no? Y ahora tenemos que reaprender, pensar de forma más relacional, que para cualquier persona que lleva desarrollando aplicaciones sobre bases de datos relacionales, alguna gente tiene que ponerse hasta la cabeza, pero no es posible. ¿No? Y esto es un cambio notable, ¿no? Muy notable. Y si estas consultas relacionales se pueden ejecutar y se pueden juntar estas Ujú. vistas, porque es justo lo que Son es, vistas, son vistas, vistas. sobre, Claro. sobre un motor que mientras no lo hagas mal y entiendas un poco lo que estás haciendo, se ejecutan rápidamente lo que llama SAP el data meshing, ¿no? El Sí. juntar datos sobre la marcha y no tener que esperar hasta que un change request pasa y luego Ujú. hasta que viene la segunda ola de transportes, se pasa, ¿no? Le permite pues interactuar con el dato de forma mucho más autosuficiente. Y eso es donde DataSphere está trabajando mucho, es la, la desvinculación del dato de su Ujú. implantación tecnológica. Ya. Ujú. Y eso es este aumento, y por esto, por lo menos también lo que me están comunicando los clientes, llama mucho la atención al usuario final. Y también si miramos Analytics Cloud, que es pasa un Sí. poco lo mismo, es esta capacitación de personal no técnico de interactuar con el dato en un Ujú. tiempo aceptable, ¿no? Production Sí. only development, llámalo como quieras, no sé. Te iba a preguntar justo por eso, por Analytics Cloud. O sea, ¿qué hay de las herramientas de Business Object? Mm. ¿Vale? ¿Tiene sentido seguir con estas herramientas o está claro que la herramienta de reporting, visualización va a ser SAP Analytics Cloud? Yo estoy observando que Analytics Cloud, por lo menos donde los clientes donde trabajamos nosotros, es la herramienta. Yo creo. Pero sigue siendo utilizado por quizás en algunos aspectos no haberse convertido todavía, pero Ujú. hemos observado y estamos también en conversiones notables de funcionalidad de BO a Analytics Cloud como decisión Ujú. corporativa. Está el Business Objects 2024, creo que se va a llamar. Ujú. Sí, por lo menos lo describieron en el Statement of Direction, que es un Business Objects que mantendrá el platform, mantendrá Webby, el Crystal Reports, el Universe Designer o Information. ¿Lumira sigue o Lumira ya no? Lumira ya no estará Claro, saldrá de no eso, tiene ¿no? sentido, porque en el momento que tenías el designer, unificaste en la 2.0, ya puedes hacer aplicaciones en SAC, no tiene sentido
yo creo, seguir manteniendo muchos productos con los que puedes hacer lo mismo. SAP tiene que simplificar también ahí. Es la ayuda de SAP para clientes que tienen una infraestructura muy notable en estas herramientas clásicas de Business Objects, poder mantenerles, Sí. pero la fiesta de cambio no creo yo que ocurrirá ahí, sino en Analytics Cloud. Que Sí. volvemos otra vez, es que existen funcionalidades ahí que para una persona que no sabe nada de estadística o de algoritmos, pues puede hacer sus predicciones y sus agrupaciones ahí. Yo conocí la primera versión del producto, de hecho di la primera formación aquí en España, creo que cuando pues asistieron sobre todo consultores de W. No, esto está muy verde, esto no tiene futuro y tal. A los 2 años, claro, todo el mundo tenía que conocer SAP y a día de hoy es increíble. Es de los productos que yo puedo seguir más, que más ha evolucionado y además es que no para de evolucionar. Al principio no tenía casi cosas de planificación, ahora tienes de todo. Al principio no podías hacer aplicaciones y por eso tenías el Lumia Designer, ya puedes hacer aplicaciones. Entonces yo creo que ahí la apuesta de SAP a nivel de reporting es clara. Luego lo está embebiendo en un montón de soluciones. Toda la solución de People Analytics de HR pues está basada en Exacto. SAP Analytics Cloud. Si miras el Business Content, la parte de planificación de SAP, va todo contra S4. La planificación financiera estándar de Analytics Cloud se basa en CDS. Sí, porque ahí, dentro de planificación, ¿tú crees que BPC va a terminar desapareciendo en esa parte de planificación? La de consolidación es otra cosa. Pero planificación, ¿tú crees que va a terminar todo en SAP Analytics Cloud? Yo creo que sí. Yo creo que el camino va por ahí. Yo tengo Mm. algún compañero que trabaja también en este área y tal, y que lleva diciendo 2 años, no, imposible que todo lo que hagan, lo que se hace en BPC, no lo hace en SAP, pero a medida que va pasando el tiempo ya dice, bueno, parece que lo de planificación sí, lo de consolidación, digo, bueno, lo de consolidación lo integrarán en el propio S4 con Central Finance, pero yo creo que tiene sentido, porque además en BPC también tienes el clásico, el embedded, entonces tengo que ir simplificando el portfolio de productos. Yo creo que un tema es también el aceptar, y me toca a mí igual, ¿eh? Yo he vivido muy bien de BW, para decirlo de una manera, tenía trabajos interesantes durante 20 años, pero aceptar que esto llega a su fin es un salto que uno tiene que hacer y querer ¿Y hacer. tú cómo te vas preparando para dar esos saltos? ¿Cómo vas aprendiendo? Yo llamo el tiempo es el nuevo oro para los que no tienen suficiente oro, ¿no? Yo tenía, entre comillas, también la ayuda de COVID y cambio de entretenimiento que significó Sí. entonces hace 2, 3 años esta situación tan dramática, ¿no? Me acostumbré a mirar cosas. Y Lo has muchas metido dentro de tu rutina, ¿no? sí, es parte de mi día a día, de mirar. Tengo que admitir que para mí me entretengo más, igual o más, con el saber. Y no es el siempre entender, es Y no, muchas veces solamente el ponerlo en el radar para que se sí. adapte el campo de comprensión, ¿vale? Porque para entenderlo todo no hay suficiente tiempo, porque estarías exclusivamente estudiando. Claro. Pero tienes que saber eso, que eso existe. Yo ahora que Exacto. comentas eso, yo me siento reflejado en los primeros cursos de OpenSAP, por ejemplo, cuando hablaban de, bueno, ahora BTP, al principio HCP y después SCP, cuando hablaban de HANA Cloud Platform, yo decía, ¿esto qué es? O sea, no había quien lo entendiera. Claro, he ido siguiendo toda esa evolución y ahora me parece lógico, pero claro, me pongo en la posición de alguien que lo descubre ahora y dice, esto es nuevo. Y yo, bueno, esto lleva 7 años. Pero claro, no tienes ese histórico de 7 años de decir, ¿esto qué es? Hasta que un día te hace clic la cabeza y dices, pues tiene sentido. Yo creo que es muy importante ahora también tener a alguien que te comprime un poco esta evolución Sí. y que te explique la idea y la filosofía
de lo que está detrás. Yo creo que, por lo menos en mi percepción, PTP también lógicamente está como consolidándose, más claro conceptualmente que antes, que también desarrollar algo así no es algo que puedes excluir cualquier equivocación desde el principio, ¿no? Sí, Y está cogiendo un, ¿cómo se puede decir? Una forma que sí, está más concluyente en sí mismo, sí. más modelado. Y 7 años y finalmente lo piensas. Yo me acuerdo a BMW, cuando llegué a España estábamos con la 1.2B y Eso 2.0A. es. Y hasta que se implantó BMW, o se aceptó de forma, ¿cómo se puede decir?, de forma generalizada, pasaron también 5, 6, 7 años. Es que las primeras versiones de todos los productos son duras, ¿eh? Al Entonces, principio. ¿qué es la ventaja? La ventaja para mí, y estoy agradecido, cuando empiezas con un producto al principio, tú puedes seguir la evolución de cerca. Ujú. Y siempre, como ya sabes, entre comillas, todo, casi todo, hasta un límite, puedes mantenerte cerca de esta evolución. Pero cuando llegas más tarde, entonces te falta, porque el producto sigue evolucionando. Claro, claro. Yo lo que digo siempre, Falta no sé cómo puedes acercarte de forma diagonal. claro, te tienes que subir al tren cuanto antes y tal, porque el tren sigue avanzando. Y a veces hablándolo con gente de SAP, digo, es que pasa una cosa, digo, vosotros, el cliente está aquí y tú estás aquí. Y vosotros seguís avanzando cada vez más deprisa y el cliente no va a esa misma velocidad. Entonces, por mucho que se quiera subir, nunca os va a pillar. Entonces, a lo mejor Y esto tenéis es que la... parar un poco y volver y decir, vale, ya te he intentado vender las bondades de ese 4, vamos a empezar otra vez. En lugar de contarte lo nuevo, que también te lo puedo contar, pero tengo que dar 2 o 3 pasos atrás e intentar coger de la mano al cliente. Que el cliente al final, si tú se lo sabes vender, pues va a ir seguro. Y saben, ahora mismo eso, pues la mayoría de los clientes van a ir a S4, pero lo que no quiero es que me sientas obligado. O sea, lo que no quiero es, voy a tener que ir por decreto ley, porque soy un cliente cautivo. Pueden escoger la otra opción, pero yo creo que pensar que el cambio a S4 es solamente un aspecto de coste y no una opción de mejoría, yo creo que sería un acercamiento equivocado. Es que solamente puedes Claro. llegar a esta conclusión cuando quieres seguir entendiendo S4 como la versión FF70. Claro, Pero pero es que lo que pasa es que si tienen que hacer ese cambio, es un cambio más de conceptos, de procesos, más cultural, y les toca decir, venga, vamos a revisar todos esos procesos que definimos hace 15 años, que es lo que debería pasar. Y eso te va a llevar un tiempo y y ahí evidentemente es también va a donde tener un coste. Y ahí es donde yo creo que Signavio puede tener un papel muy, muy, muy interesante para los clientes, Ujú, porque unifica, no solamente tiene el contenido de la infraestructura de gestión de procesos y análisis, sino ujú, que viene con un contenido de negocio, ujú. que es Y el además, cómo SAP define las mejores prácticas para procesos según sector, las propuestas, los indicadores que te demuestran cómo de cerca estás. Y, y si lo miras, es que es una máquina de propuestas de mejoría, lo que no, es. y sin Navio te permite hacer eso, diseñar los procesos y también te permite hacer process mining. De Es- decir, vamos a recoger los datos. y a Tú has ver, definido los procesos de una forma y vamos a ver la realidad de cómo se están ejecutando esos procesos. Y a partir de ahí tomamos decisiones. exacto. Y esto, por eso yo creo que Signavio puede ser de mucha ayuda, tanto para SAP, para Ujú. mejorar, bueno, mejorar o ayudar a los clientes el valor añadido que genera realmente un posible salto a S4. Ujú. Am, puede ser muy de mucho valor en esta argumentación de propuesta de valor que significa el cambio, ¿no?
Bueno, ¿y tú cómo ves el mercado de gente con conocimiento de todo esto? De todos estos nuevos productos, de HANA, de Datasheet, de Synavio, etcétera. ¿Cómo ves? Porque yo creo que tú tienes clientes en toda Europa, ¿no? Entonces, no nos centramos en España. En general, ¿cómo lo ves? ¿Hay alguna diferencia, pues, países de Mm, Centro Europa con respecto a España, por ejemplo? ¿O estamos todos más o menos igual? Yo creo que o lo que estoy observando es que hay una vuelta de petición de perfiles de conocimiento a toda Europa. Ujú, El aprendizaje de poder trabajar con equipos distribuidos, que entre comillas eliminando la barrera de geografía, sí. está creando como una succión como, no sé, un efecto de succión. de, que perfiles con capacidad de trabajar de forma internacional y un nivel de conocimiento bueno y actualizado están buscados en todo. Europa. Um, hay una internacionalización, no sé si lo he pronunciado bien, Ujú, muy sí. notable de conocimiento, ¿no? Y de colaboración. Entonces, esto para gente de aquí es de interés. Si esto conllevará a la conclusión que alguien en España ganará lo mismo que en Alemania, donde hay una Ujú, diferencia de salarios, es difícil de, de evaluar. Tienes que ujú, tener, porque los compradores en Alemania también calculan con diferentes ujú, costes de vida y eso, ¿no? Y ujú. te los exigen, Sí, ¿vale? Lo que también es amenaza para ya, ya. personal en Alemania. En general, esta apertura también genera presión sobre lo que es económicamente viable. Y por otro lado, em, creo que también hay un tope natural. Ujú, El tope natural es que, como tú y yo, tenemos, nos movemos en un marco económico ujú, donde hay un tope que no podemos superar en coste para poder funcionar. sí. em, y que no se va a superar. Ujú, La empresa que tiene un margen de 10%, sí. 7%, no puede duplicar su coste de IT de un día para otro, porque Ujú, dejará de ser rentable. sí. Entonces ahí está, hay una barrera natural y esto a mí me hace llegar a la conclusión que esto a mí me gustaría ganar 1 millón de euros, o 2, o 3, o 8, pero voy pidiendo por ahí y nadie me lo da, ¿no? Pero lo que también creo que, y se verá y se está viendo en Analytics Cloud, el aspecto de la simplificación Ujú, de software va a ser algo muy importante para que un software será aceptado por los negocios. No estoy hablando de la sí, gente, por los negocios em, para, para ser elegido, ¿no? sí. Pero bueno, yo creo que luego todas esas herramientas, yo estoy de acuerdo que son más simples, pero no cualquiera las sabe utilizar. Porque luego hay mucha gente que tú le puedes hacer un cuadro de mandos con SAP Analytics Cloud, con Power BI, con lo que quieran, y luego lo que quieren es un PowerPoint con una imagen fija para hacer la Esto, presentación al comité correspondiente. esto ya es otra cosa de la capacidad de adaptación de un usuario final. Sí, Yo conozco gente mayor que tiene dificultad de utilizar un teléfono, un móvil, sí. ¿vale? Bueno, y Y otra es gente, gente mayor y no tan mayor, ¿eh? Que dicen, yo es sí, que siempre lo he hecho así y no me cambies el paso porque lo llevo haciendo 15 años así y ya está. exacto. Y la pregunta luego es,
¿A quién le interesa? ¿A quién le interesa? Es claro. ¿A quién le interesa esta no querer adaptarse o no poder, finalmente, ¿no? Am, es complicado. Y lo Mm, que... ah, imagínate antes, imagínate Google Maps. sí. Yo me acuerdo a los planos de Falk cuando estuve en Japón, que era una Ujú. ciudad como Tokio, que era tremendamente grande, y que tenían su patente de cómo doblar el papel para que tú Sí, podías sí, sí. abrirlo y pasar de página, ¿no? ¿Quién utiliza esto hoy en día? Claro. Muy pocos. Ya no hay taxistas con callejeros, ya van todos con su Waze o con su Google Maps o con lo que sea. Entonces, ¿por qué si tendrías que programar con la línea de código para poder encontrar el destino, pues Sí, posiblemente no estaría tan aceptado como está ahora, claro. porque el uso es fácil, es simple, Bueno, ¿no? mira, te cuento, yo estoy participando ahora en un campo de programación en Ujú, Telefónica, un programa que se llama 42 a nivel ujú, internacional, y bueno, enseñan a formar a programadores. Yo me metí ahí un poco para el método, etcétera, y te enseñan a programar en C, pero en C no utilizando C, sino diseñando tú las funciones de C. Entonces hay gente que quiere un cambio de vida profesional, gente que está terminando de estudiar, gente que está ujú. trabajando, de todo. Entonces yo Sí. siempre pienso, a la gente que está empezando y le estás enseñando esto, lo mismo se piensan que programar realmente es tan complicado. Entonces hay gente que viene de hacer cosas con Python o con R o con JavaScript y se sienta ahí y dice, pero ¿qué estoy haciendo? Y gente que no ha visto nada de programación en su vida, que a lo mejor se puede ir con esa idea, cuando ahora mismo tienes 1000 herramientas de no code que pinchando Ujú. y arrastrando te puedes hacer tus aplicaciones. Entonces, yo creo que hay mercado para todo el mundo y evidentemente luego también está el rollo de, no, es que el no code puede empezar algún programador, me va a dejar sin trabajo, o ChatGPT lo va a hacer todo. No, No, vamos a ver. no Son, hay que tener miedo a esto. yo siempre digo que son herramientas que te van a facilitar el trabajo. Es Te que van es a la facilitar el evolución, trabajo. es la evolución. Claro. Es la evolución, por lo menos en el ámbito donde nos movemos, ¿no? El otro día estaba hablando con unos pintores y le dije, pues vosotros no os tenéis que preocupar del cambio digital, viendo cómo es vuestra forma de Sí. trabajar, con todo el detalle Sí. que tenían para pintar los rincones de la pared. Ujú. Pero otros, yo creo que es mejor que realicen este cambio. Claro, tienen que adaptarse. Es como hablamos. Pues cuando empezamos tú y yo teníamos ciertos conocimientos, ahora tenemos alguno más y los que fuimos adquiriendo a lo largo de los años nos valen, por supuesto, pero lo que tienes que actualizar. Eso es. No puedes vivir de tu VW 2.0, que estarías muerto. Que hay gente, por ejemplo, en ABAP, yo siempre digo, no puedes vivir toda la vida haciendo ALVs y batch input. Digo, vas a vivir hasta dentro de 2 años. Luego ya Pero estás muerto si quieres seguir en temas de SAP. lo tienen que notar en entrevistas si quieren cambiar, que el Ujú. perfil, para mí siempre el perfil del abapero clásico es el perfil que quizás más afectado estaba por el cambio de S4. Sí. Desde el punto de vista Hombre, de cómo expreso lógica de acceso al dato. mm, La tecnología de frontend, toda la toda la arquitectura de parte de Fiori, UI5 y demás. Sí, sí. es que era un cambio muy, ¿cómo se puede decir? La programación optimizada para HANA exige Claro, conocimiento de HANA. claro, claro. Es Entonces, que de hecho tienes que dar la vuelta a todo. Antes te decían, accede poco a base de datos y mete toda la carga en el programa y ahora es justo al revés. Entonces, exacto. como no tenga claro eso, y además lo que le digo yo muchas veces doy cursos de reciclaje, digo, no es que tú empieces a programar así, que deberías. Te lo cuento para que entiendas cómo programas SAP. Porque cuando te metas a debuguear cualquier estándar, si no entiendes esto, es que no entiendes nada. Porque vas a ver un select a una CDS y claro, te vas a decir, ¿pero esto qué es? Y por detrás vas a ir navegando hasta que al final sí vas a llegar a tablas. Sí, sí, Digo, sí. vas a llegar a tablas, dice, pero si al final es lo mismo, son tablas. Digo, no, no es lo mismo, porque la forma que tiene de modelar y cruzar las tablas es distinta. Digo, porque evidentemente si seguimos bajando a las tablas, llegamos a los campos y terminamos en unos y ceros.
y no queremos llegar a nivel de unos y ceros, ¿no? Entonces tenemos que quedarnos en el nivel conceptual de arriba Claro, y que nos permita entender la capacidad que tiene todo eso. Y exacto. luego ya te pondrás tú a programar así. Ya en lugar de crear tus tablas y tus vistas en la S11, vas a crear tu CDS, porque le vas a ver realmente la potencia que tiene todo esto. Y yo no quiero crear FDS complejos. Si me voy a Bueno, una de claro, mis favoritas es la Sales Order Item, no sé, la sí, F-bajo sí, sí, Sales sí, sí, Order Item. Y me voy a ver métricas y me pone hasta claro, 96 tablas. Yo no quiero escribir ninguna escuela que tiene claro, claro, claro. 96 tablas. No Claro, quiero. yo Yo no tengo cuando hago pena. esos ejemplos, esos ejemplos que te digo, de que digo, decidme una tabla cualquiera estándar y hacemos una aplicación en media hora, digo, claro, lo que hay que hacer es localizar la tabla. Digo, ¿de verdad crees que yo me pondría ahora a hacer un cruce de esta tabla con la otra? Digo, si ya está. Digo, lo que hay que localizar es el CDS, porque probablemente en función de lo que me pidáis, puede que haya un CDS ya con los campos calculados que necesitas. Digo, entonces yo ya lo que hago es una vista sobre ese CDS y cojo los 4 campos que me interesan. Se acabó. Pero Exacto. claro, tengo que entender la lógica de cómo está montado todo por detrás. Es que es Bueno, una buena escuela, porque estos objetos estándar, em, si entiendes lo que está expresado ahí y en sus niveles, ujú, es que has entendido CDS. claro, Entonces claro. ya tienes, yo hablo también en CDS, está el cinturón blanco, está el cinturón verde, está el cinturón azul y está el cinturón negro en CDS, ¿no? Solamente en esta disciplina, porque entender Sí, CDS no es una cuestión de pocos días, es que son meses de interacción. Si quieres claro. entender no solamente el concepto de anotaciones, de las que es una asociación, qué significa, qué es el sentido Ujú, real, por qué existe, ujú. por qué se llama así, Sí, sí. eh, hasta la base de datos y cómo analizar por qué un acceso no está cumpliendo con unas expectativas, ¿no? Que ahí Ujú. entras bastante en la parte de la No, optimización de unas ya nos sentencias. metemos en temas de rendimiento y optimización. Había un curso en OpenZap ahí bastante curioso de todo el tema de optimización de Sí, consultas en HANA. hace 2 años de unos coreanos. Sí, Excelente curso, siempre y sí. cuando te acercas con una noción base de qué es, Unos cómo. conocimientos previos. Sí, Pero sí, hay algunos cursos de OpenSAP que requieren de esos conocimientos previos, si no, no saber de qué te están hablando. muy bueno este curso Vale. sobre un tema que está documentado y en partes no, Ujú, y ujú. sobre el cual hay muy poco material Sí. públicamente disponible, muy poco. Muy bueno Yo este. recuerdo que también hace unos años en HPI, en el Hasso-Planet Institute, el propio Hasso-Planet explicaba el porqué del rendimiento de una base de datos columnar, etcétera. Entonces, eso también de hace años te contaba por qué es más óptimo una base de datos con la arquitectura que tiene HANA con respecto a otra, pero con casos. Empezó él, que contó un poco la evolución de SAP, y luego siguieron otros colegas. Publiqué Pero hace ese de OpenSAP, un blog, dime. republiqué Sí. o hice un repost de un blog de una persona que se llama Bernardine, no sé si le conoce. Ujú. Me suena. Hace 5 años escribió un blog porque HANA era rápido. Y luego hay un libro de Plattner y Zeyer sobre Ujú. la implantación académica de Hasso-Plattner Institute de SAP HANA. Y Sí. fueron lecturas muy, muy interesantes porque te abren la caja negra un poco, porque Ujú. HANA funciona tan rápido como Ujú. funciona, ¿no? ¿Por qué tiene estas características? Y para mí, por lo menos, siempre fue bueno, aunque no puedo modificar este comportamiento, para decirlo de una manera, pues funciona así, no de Sí. otra manera, Y ya está. entender esta Ujú. forma de funcionar, porque me ayudaba a saber qué es lo que no debo hacer. Claro. Porque Sí, 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 al también. principio HANA no es magia, es finalmente Claro. es un software. Hay clientes que pasaron en su momento el ERP a HANA y pasados 2 años te llamaban y decían, oye, que estoy en HANA, pero que no sé para qué, que yo Mm. sigo trabajando igual y tal, porque hicieron el proceso de migración y fue un proceso de migración puramente técnico. Revisaron el código que tuvieran que revisar para que funcionara, porque hay ciertas sentencias que no valen, pero ya está. Decían, bueno, llevo 2 años, pero no sé. Digo, bueno, es que el Están planteamiento del proyecto no debería haber sido ese. están en FF 7.0 o Claro, claro. 6.05, no sé. Ya han hecho un Es cambio. lo mismo que,
que hablamos que el pasar a S4 HANA sin plantearte esa revisión de procesos es un poco absurda y lo vas a ver siempre pues como una penalización que me han puesto y una obligación y no voy a ver las ventajas. No, Entonces, no se ha comunicado bien por SAP o bien por la consultora con quien trabajan el valor añadido que realmente para mí, por lo menos S4 representa o puede representar si quiero entrar en este mirar a sí mismo y pensar cómo lo puedo hacer mejor con ayuda de esta herramienta, ¿no? Creo. sí, sí. Con respecto a eso, yo creo que SAP tiene que frenar un poco y dar algún paso atrás para volver a recuperar a los clientes. Y las consultoras es que no tienen gente, y los clientes, no tienen gente suficiente para mantener el día a día e innovar. Entonces, ahí estamos en un problema, pero que yo llevo hablando de este problema, pues yo creo que es claro desde hace 2 o 3 años. Pero si no meto a gente ya en el mercado, es que dentro de 2 años voy a estar igual. O sea, es que esto no va a salir la gente por Es que por otro reproducción lado, así SAP no puede automática. pararse. También no Ya, puede pararse. Porque pero lo que sí, hay otros lo que sí jugadores que, en el campo y claro, que están ahí. no se puede parar, pero que lo que sí que podría cerrar alguna línea, algún producto que no tenga sentido ya pues seguir manteniéndolo. O, por ejemplo, hay clientes que todavía confían en que la fecha de 2027 se va a extender. Para mí, si se volviera a extender, sería un error garrafal. Garrafal. Están 3 años más, ¿no? De Extended Maintenance. No. Hasta el 2030 puedes estar, pero no, hay gente que confía y dice, no, igual que dijeron que de 2025 a 2027, ahora lo van a mover otra vez. Y pues si lo mueven, volvemos a arrastrar este error del que estamos hablando otros 3 años más. Ya verá lo que seguro que habrá. Yo me he enterado que existen empresas que se han especializado en el mantenimiento de aplicaciones fuera de mantenimiento. Rimini creo que es una de ellas que lo hace. Y Y hay un nicho de mercado ahí. hay un nicho de mercado, pero yo creo que mentalmente no podría. No Ya, podría. claro, yo tampoco. Y luego, aparte, claro, el cliente que se quiere quedar ahí, claro, renuncia a toda capacidad de innovación. Te voy a seguir manteniendo lo que tengo, pero claro, porque luego todos cuando ven los nuevos productos, las nuevas funcionalidades, te dicen, quiero ir ahí, pero es que a lo mejor no estoy ni en Unicode. Bueno, pues ahora hay que dar una serie de pasos hasta que tú puedas dar ese salto ahí. Y como decía antes, cuanto más retrase ese paso, SAP va a seguir avanzando, el gap que va a haber entre donde estás tú y donde deberías estar o donde le gustaría estar que estuvieras cada vez es más grande. Entonces yo creo No, que hay que analizar. pero es que no es tan fácil de entender siempre los mensajes que SAP está dando, porque por un lado llegan a un momento que quizás muchos no están todavía en una situación para poder entenderlos, y por otro lado porque son algunas veces conceptos tan grandes que ahí lo han pensado muchos para llegar a la conclusión y te intentan Claro, a transmitir un concepto muy amplio en su impacto y en la forma como ver y hacer las cosas, y te lo intentan a transmitir, entre comillas, en 5 minutos. sí. Entonces, algunas veces me imagino que, y me pasa a mí por lo menos, que no, a la primera no lo entiendo. Oh, Ah, claro, y cuando pasa un tiempo te hace clic también. Lo que pasa que, claro, bueno, nosotros tenemos el cerebro entrenado. El hecho de estar en aprendizaje continuo, pues nos es a lo mejor más sencillo. Y luego la gente, si se quiere enterar de las cosas y de los cambios, pues nada, que nos llamen, que por 1 millón de euros se lo contamos, ¿no? eso, sí. Ahí estaría el millón que siempre estoy pidiendo, pero que nadie me quiere dar hasta ahora, ¿no? Pues a lo mejor se ahorran 5, si, No, no, si le los dan a pie tiempos uno. son extremadamente atractivos, diría yo también. No Ujú. solamente cansa, por lo menos a mí, porque es mucha cosa, pero también son atractivos porque cada 2 por 3 tienes una nueva cosa donde todos parten desde cero. Claro. Y mientras no te equivocas en la elección del tema, Sí, eh, son tiempos fantásticos desde este punto de vista, ¿no? sí. Bueno, está claro que los que llevamos un tiempo, los que llevan un tiempo se tienen que reciclar, hay que reciclarse. ¿Y qué consejo le darías a una persona que se quiera meter ahora en el mundo SAP? En el mundo SAP es muy, muy, muy amplio. Um, Sí,
Programación. Estamos dentro, los que estamos dentro lo sabemos, pero hay gente que lo ve desde fuera. Yo tengo amigos que no están en el mundo SAP, me dicen, pero ¿tú cuánto tiempo llevas trabajando con esto? Y eso no se termina de aprender nunca o de enseñar nunca. Yo, va, déjalo. Yo Decías, creo. perdona que te he cortado. No, Programación. es que también tengo que pensar. Programación ABAP. ABAP moderno, lo llamamos ABAP moderno. ¿Vale? Ese cuadro lo tiene, por lo menos on-prem, S/4HANA Cloud, ya empieza a tener otro concepto de ampliación. ¿Vale? Analytics creo que tiene mucho por delante, pero no, si aprendería hoy BW, de momento para los próximos años hay suficiente trabajo porque está la conversión a BW HANA, para muchos todavía por delante, pero lo que comentábamos antes, por lo menos en los productos flagship de Public Cloud, el aspecto clásico de BW menos Bridge no está de todo presente como antes. Funcional. Yo recibo muchos currículums cuando abrimos una posición de gente que ha hecho un máster en finanzas, un máster ahí, y muchos en su tiempo trabajando en otra cosa y queriendo abrir mercado. Yo creo que gente que viene con un buen fondo de conocimiento de proceso de negocio, que habla el idioma y que tiene la posibilidad de aprender SAP de la propuesta de valor añadido, no tanto de la configuración, sino primero el entender el proceso y poder hablar con el Process Owner, ¿no? Y ayudarle a utilizar y decir, mira, tu proceso es así y aquí tienes esta funcionalidad que te puede ayudar. Y aquí tienes esta funcionalidad. Es factible para gente que entiende de este tipo de... Luego creo que todos los saperos tenemos que enterar más de lo que es Machine Learning y Artificial Intelligence. Como programación, yo creo que yo por lo menos lo tengo bastante claro, es por lo menos una primera base también de Python. Sí, seguro, segurísimo. Y para los que ya están, los tecnólogos, que ya tienen un recorrido, entender posibilidades de los hyperscalers. Para evitar, para primero poder crear soluciones que incluyan funcionalidades que inevitablemente estarán en partes ahí, y por otro lado también detectar que una utilización de un hyperscaler para un escenario concreto quizás no es necesario, porque lo puedo hacer dentro del propio SAP, con BTP o algo así. Y creo que también, desde el punto de vista para la gente más experimentada, puede ser un campo muy atractivo. El tema de integración de servicios y soluciones. Todo que es zona gris, donde no juega ni uno ni el otro, suele ser atractivo. Perfecto. ¿Y un consejo que te hubieras dado a ti cuando empezaste, en el 98, con todo lo que sabes ahora? Yo tenía la suerte que yo vine con una mente tecnológica, que me metí en un departamento tecnológico. Me mantenía también un poco inocente y un poco lejano de lo que es creación de valor por procesos y todo eso. La tecnología hacia arriba para hacerlo de Tú manera. eras técnico ahí. Tú eras puramente técnico y decías, a mí háblame de código y déjame de hablar de negocio. Cuando yo vine, me acuerdo, estaba presentando BW con ADSO, sobre todo DSO, se llama, los infocubos y los flujos de datos, y tenía
al propietario de una de las empresas de alimentación más importantes o de más nombre, lo tenía en la... Te decía, ¿quién está hablando este hombre? Y yo tan feliz contándolo, pero aún así lo compraron y lo implantaron y creo que siguen utilizando. Utilizándolo. Yo, para mí, no me quejo de mi trayectoria. No, no. Hubieras seguido bien. La verdad es que empezaste en buen sitio y, como decía, en la casa madre y empezando desde cero, pues realmente eso te ha ayudado seguro en tu carrera. Y No, y bueno, luego para terminar, dime. mis propios compañeros de estos primeros tiempos, em, quiero reiterar mi más profundo agradecimiento porque era gente que sabía y segundo, Claro. que no dudaba en explicármelo. En ayudarte y en explicarte. Claro, es que al principio, o sea, Y si no te explican. esto era muy valioso para mi camino profesional. Porque muchos que aprendimos en esa época te soldaban un PDF y te decían, míratelo. Y te lo tenías a Y mirar tú y existía, luego, existía. Hoy en día, claro, me ha tocado... sí existía, un manual que había hecho alguien. Ahora mismo tenemos muchísima información. Y si te ponías a buscar información oficial, pues muchas veces, como te comentaba antes, estaba en alemán. O el de ver un Ah, programa te contaba los comentarios en alemán. Y tú decías, bueno, esto Philip lo entiende, pero yo como que no. no, es que ha cambiado mucho desde que hemos empezado. No, ahora es increíble, por ejemplo, todos estos productos que hemos hablado, como SAP Analytics Cloud, Datasphere, por ejemplo, SAP Analytics Cloud, a mí me ha parecido siempre desde el principio impresionante la ¿Mm? documentación, la ayuda, lo que puedes hacer con una cuenta Traya, los cursos que hay en OpenSAP, lo que hay ahora en SAP Learning. O sea, me parece increíble Es que si y piensa, muy actualizado. está actualizado, las posibilidades de aprender SAP, el coste vinculado con él ha bajado. Es lo más caro, entre comillas, para un aprendizaje propio como persona ¿Sí? privada, no que tengas una empresa que te lo paga. Es que el Learning Hub Sería el Learning Hub, sí. es que si tienes tiempo, comparado con lo que era antes una Claro, una academia de academia. certificación, es que no sé si llega a una décima parte, Sí, pero sí, sí. muy poco. Y la iniciativa de los Learning Journeys, Lo SAP de también está que hay en. obligado o necesita gente que entiende. Por lo tanto, no, si cobra Claro, todavía, pues claro. menos, Necesitas. menos gente pueda aprender y lo necesita para hacer el rollout de sus nuevas... Necesitan gente que adopte la tecnología, sí. Sí, además, la iniciativa de los itinerarios es que la calidad que hay del material es increíble. Muy Es bueno. verdad que yo digo que a lo mejor alguien que empieza de cero necesita que alguien le guíe. Ahí estoy de acuerdo. Pero a los que ya sabemos algo, lo que comentabas tú de la gente se tiene que reciclar, el que no conozca pues el BW clásico quiere conocer algo de Longhana o HANA Cloud y tal, es que ahí tienes itinerarios y en SAP Analytics Cloud concretamente, sabes que lo puedes aprender todo. Está muy... Todo. Y además muy actualizado. Y todo el tema de BTP también, porque Sí. normalmente todo esto empieza por el tema de desarrollo. En OpenSAP hay algunos cursos brillantes de temas de desarrollo y los itinerarios que hay para aprender BTP también. Y además es que muy actualizado, No, muy fácil de seguir. muy fácil de seguir. Ahí es creo una parte muy interesante. Yo lo llamo el couch learning, ¿no? Yo no quiero Sí, estar después de la jornada laboral sentado delante de un ordenador. Ya estoy harto de estar sentado delante de una pantalla. Pero si lo puedo consumir estando tumbado en el sofá o sí, sí, cuando sí. el resto está durmiendo o lo que sea, y el aspecto de la mezcla de los medios que tienen en los learning journeys, el Sí. texto, vídeos cortos, Con el vídeo, los, simulaciones. los clickstreams que no te puedes equivocar, pero Sí. ya cojas un primer gusto de cómo funcionará. Y luego el gamification de que ha conseguido y un Sí. test más. Y también esta forma de transmitir funcionamiento Sí, creo que está claro, muy bien conseguido en los materiales actuales que SAP mismo claro. está ofertando, ¿no? Porque hayan eliminado esa fricción, por ejemplo, que con Learning Hub me tengo que conectar,
me tengo que bajar, muchas veces es un PDF de 300 páginas, pues eso no hay quien se lo lea, pero este nuevo material facilita mucho el aprendizaje. Evidentemente, lo que tienes que buscar es tiempo. O sea, el tiempo no te lo va a regalar nadie. Entonces, no. o dentro de tu propia compañía, o tú por tu cuenta, pero es el Esto es tiempo. algo Yo te... que tenemos que aceptar si queremos seguir trabajando en eso, que está este aspecto de autoformación, es inevitable y Sí. no se puede tampoco esperar que una empresa te lo pague. Porque hay unos Al límites. final, yo siempre digo, Tener una claro, productividad, hay que tener una productividad, porque si no la tienes, es que se desbalancea y la empresa tampoco no tiene infinitamente recursos para pagar hay gente infinitamente. que, que se enfada con eso. Yo digo que la autoformación es responsabilidad tuya o la formación es responsabilidad tuya, porque si no terminas teniendo tú un problema. Es que es ¿Vale? eso. Es que Y hay alguien que dice, no, debería ser la empresa. Digo, yo- no, tú te vas formando y si la empresa no te paga en consonancia al valor que tú te aportas, te irás a otro sitio. sí. Si la empresa quiere facturar más por ti porque no ha alcanzado ese tope que hablábamos antes, pues te irá dando recursos para que tú seas un recurso más valioso. Pero evidentemente, si tú eres más valioso, la empresa te lo tendrá que reconocer de alguna forma y si no, llega el momento que te irás de la empresa. Es que al final cada Así de uno es sencillo. una mini compañía con un Sí. producto, un nivel de conocimiento y cualquier formación, cualquier ampliación en un sentido de demanda, donde hay demanda, aporta valor a esta mini empresa en términos de competitividad y atractividad. Y lo que pasa ahora, pues se ha alcanzado una velocidad de nuevas cosas y de cosas que prometen cambios muy profundos. Sí, bueno, si no te interesa porque piensas que no te interesa y no No, necesitas, pues hazlo. pues, hazlo, pues bien, también hazlo. está claro, claro. Pero, Pero vamos, si somos capaces, hay mm, gente que dice, no, es que no tengo ganas, es que estoy cansado, pero si somos capaces tú y yo, dos tíos mayorcitos, de ponernos las pilas, por ¿por qué no? eso, Es cuestión de ganas, ¿no? por eso couch learning, porque ahí estoy tumbado. Y si me quedo dormido mientras estoy leyendo, pues perfecto. No Pero pasa nada. he pasado algo mal, ¿no? Y eso. Sí, bueno, ahora para terminar, 5 cosas más personales. Sí. Un libro o autor que nos recomiendes, no tiene por qué ser de SAP, Libro en concreto. Yo, o como un autor. colateral, en general, me he empezado a interesarme un poco por física y cosmología, como Ujú. que gracias a Antonio nos hemos metido un poco en computación cuántica, y de ahí salían como Sí. ramas de interés colaterales. Y Ujú. un libro que he leído que me gustó era de Sabine Hossenfelder. Eh, Ujú. Sabine Hossenfelder es una física alemana, tiene un canal de Ujú. YouTube muy Ajá. notable. No sé, cuando yo lo conocí tenía 400.000 suscriptores, creo que están 600 ahora. Jolín. Y, y explica sobre aspectos físicos, sobre, por ejemplo, si podemos tener voluntad desde el punto de vista físico o no. Ujú. Discute para gente que no tiene, que no es físico con esta Sí. profundidad como ella, ¿no? Ujú. Y estos descubrimientos ahí en este ámbito me llamaron mucho la atención. Pero no Sí, hay muchos libros interesantes, tanto de ficción como de, ¿cómo se llaman los? Esto puede ser un libro interesante para alguien que se vale. interesa para... La- Pongo esta autora y que busque la gente que busque. Una película o una serie que nos recomiendes. Pues me encantó, lo vi hace poco en el cine, Avatar 2. Ajá. Me encantó. 3 horas de dejar fluir imágenes, sonidos, historia, buenos, Se hizo malos, corta. sin mayor, sin mayor. Y salí del cine de una forma
muy, muy, muy positivamente impactado. No tenía esta sensación desde que vi la primera vez El Señor de los Anillos. Tengo que admitir que me gustan las películas más de fantasía porque para Sí. problemas también puedo entender Sí, las tienes el día a día. y me gusta Sí. este tipo de cine, fantástico, no demasiado vinculación directa con, Ujú. con situaciones críticas de nuestra sociedad, etc. Ya. La realidad ya tiene suficiente drama, ¿no? Una canción o un grupo que nos recomiendes, o un estilo de Um, música. pues no tengo ningún artista único preferido. Antes me sigue gustando mucho la música house, electrónica. ¿Sí? Antes en vinilo, también como efecto de COVID empecé a redescubrir la música actual. Una persona Ujú. ahí que me gusta mucho es Paul Kalkbrenner, no sé si Ajá. conoce. Y Pues, empecé a crear mi propia música desde hace 2 años y me lo paso Kiko. Y con eso, para consumo propio o la no, tengo publicas por ahí, ahí. lo publico también, tengo ahí unos seguidores y tal. Y dentro de este ámbito encontré a muchos otros productores de dormitorio, como se llama, bedroom producers, amateurs, que hacen música fantástica. No escucho, ¿cómo se llama la app conocida de música? Spotify. Sí. No, recomiendo SoundCloud. Si alguien quiere Ajá. escuchar música que no SoundCloud. conoce, Sí, la conozco. de Yo soy amateur. más de Spotify, pero la conozco también. Lo bonito también, si no tienes una cuenta de pago, creo que en SoundCloud puedes elegir la secuencia continuamente de las canciones que quieres oír, mientras en Spotify hay Ujú. que pagar para poder Sí, hacerlo. Y aleatorio. mm, Si no pagas. Muy bien. Una ciudad o un país. pues países varios, España seguro está ahí. Donde vivo, no porque tengo que vivir aquí, sino porque quería vivir aquí. Y Sí. estoy, estoy muy agradecido. Japón siempre dejó una impresión muy profunda. Estuve 5 veces. Um, si alguien quiere saber un poco sobre cómo puede ser un viaje a Japón, puedo prometer que te deja positivamente impactado o negativamente, pero no creo que vuelvas y digas, Indiferente. eso, indiferente. Uh, Ujú. Australia también fue un país que me llamó la atención, aunque no lo he hecho de menos. Muy bien. De todas formas, comentabas antes que en tu entrada en Baldor hiciste una comparación de que estabas en la Bundesliga y te dijeron, no, esto es la Champions League, ¿no? Eso Entonces, era. me imagino que por eso te viniste de Múnich a Madrid, porque querías realmente ver dónde se jugaba la Champions de verdad. Creo. He, he Vamos a visto, dejarlo ahí. he visto algún partido de la Champions, pero no del Real Madrid. En fin. Una comida, una bebida que nos recomiendes. Comidas es lo mismo que con las canciones. Hay tanta comida rica. um, es que hay tanto. En Australia Personalmente, también había comida ¿Mm? rica. Bueno, en Australia también había comida rica. Depende del sitio a donde ibas. Ujú, Um, Quizás en general me gusta mucho la comida asiática de wok. Me ujú, gusta la comida japonesa. Me gusta la española. También la comida alemana tiene alguna cosa ujú. atractiva. Pero no te puedo decir. Me gusta el arroz. Mucho. El Me arroz. gusta el Vale, arroz. pues lo dejamos ahí, el arroz. Eso. Muy bien, pues nada, recuérdanos dónde te podemos encontrar y cuéntame si te gustaría que hablara con alguna persona o de algún tema en concreto y yo pues me pongo en contacto si me das un nombre con esa persona o si no busco a alguien del tema que me digas. Lo pienso, creo que quizás tengo un candidato para ti que puede ser interesante.
y se me encuentra directamente en LinkedIn con mi nombre en Muy bien, Santos. Entonces, muy muy bien. bien, yo dejo el enlace. ¿Y la persona? ¿Mm? Antonio, El nombre de la persona, Antonio Leites. Antonio Leites. Antonio Leites. Me parece que tiene muchas cosas de las que hablar. También es un histórico de esto de SAP y últimamente yo creo que trabaja bastante con todo el tema de computación Mm. cuántica, inteligencia artificial, machine learning. Creo que algo se ha reciclado, no es el mismo Antonio Leites de hace 25 años, ¿no? No, tiene una comprensión ¿cómo se puede decir? Al principio, yo le conozco muchos años, pero desde que nos Mm. vino a la empresa donde trabajo, estaba discutiendo con él sobre si sus previsiones si eran correctas o no, y ahora ya no discuto con él. Simplemente espero hasta que llegue lo que él está diciendo. Ah, vale. Pues entonces yo le contaré que nos haga, Porque le siempre diré llega. que nos haga predicciones del futuro, es dónde vamos a estar dentro de 2 o 3 años. Muy interesante, Yo muy corto, pero hay que estar también en una posición para entender lo que él dice. Si estás demasiado lejos, no bueno, podrás. me limitaré a escucharle. Ya tomaré en cuenta ese consejo que me has dado. No discuto con él y le digo, cuéntame dónde vamos a estar dentro de 2 o 3 años. Y además, como esto queda grabado, dentro de 2 o 3 años se lo puedo enseñar y decir, Eso pues es, mira, te eso es, aseguro. eso es. Vamos a guardar Perfecto. esto y en 3 años nos juntamos y a ver lo que ha ocurrido realmente, ¿no? Eso es. Bueno, Muy pues nada, muchas gracias, Filip, por este rato bien, Antonio. y, y nada, nos veremos en cualquier evento, cualquier día de estos, me imagino. Sí, perfecto. ¿Vale? Perfecto, gracias. Un abrazo, hasta luego.